Dice, you should spend about 20 minutes on this task. Ya sabemos, 20 minutos. The line graph below shows changes in the amount and type of fast food consumed by Australian teenagers from 1975 to 2000. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Write at least 150 words. Ya tenemos lo que es la consigna, que es esa información de line graph below. Nos está diciendo de qué se trata. Todavía no estoy mostrando el gráfico porque quiero que nos focalicemos en el texto. Y luego nos dice qué es lo que vamos a hacer. Summarize the information. Vamos a resumir, pero no de cualquier forma. Resumir by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Recuerden que esto ya lo habíamos hablado anteriormente. Seleccionar y reportar las características principales y hacer comparaciones donde es relevante. ¿Qué quiere decir? Como les dije anteriormente, where relevant, si es relevante. Si no es relevante, no vamos a hacer nada ahí. ¿Okay? Vamos a poder hablar sobre similitudes y otro tipo de información que podamos encontrar dentro de este writing. ¿Okay? El least 150 words, ya saben que son por lo menos 150 palabras. Puede pasarse un poco más, pero es ideal quedarse en ese rango. ¿Por qué? Porque principalmente si nos dan una cantidad de palabras es porque ellos consideran que es suficiente esa cantidad de palabras para poder realizar una descripción adecuada de este gráfico. Y si nosotros escribimos demasiado, entonces ¿qué estamos queriendo decir? No sabemos sintetizar y buscar la información más relevante dentro de este ejercicio. Entonces, en mantenerse lo ideal dentro de este rango, 150, por ahí 175, por ahí, ¿cierto? No sé, no las aconsejaría para nada más de 200. Entonces, aquí en el gráfico lo que vamos a encontrar es Consumption of Fast Food by Australian Teenagers. Fíjense que tenemos tres diferentes variables. Tenemos pizza, fish and chips, and hamburgers. Tienen todas diferentes colores. Después, number of times eaten per year, las veces que han comido en el año. And year, from 1975 to 2000. Entonces aquí tenemos la información que vamos a estar utilizando. A simple vista, ¿qué es lo más relevante que ya podemos ver de este gráfico? Sin haber comenzado a analizarlo, sin haber comenzado a describir lo que vamos a hacer, ¿qué es lo que de entrada ya ven una gran diferencia? Hay dos opciones, que es pizza and hamburgers, van aumentando durante los años, pero fíjense cómo fish and chips va decreciendo pasando los años. Entonces ya podemos ver que a simple vista pudimos encontrar una comparación. Pero no entremos en detalle todavía. Primero vamos a ver otras cosas. Bueno, ¿cómo lo vamos a separar? ¿O cómo lo vamos a dividir a esta etapa del writing? Lo vamos a dividir en tres etapas. La primera etapa es presentar el gráfico. Vamos a presentar el gráfico dando un tipo de información que es similar a lo que está en la consigna. Segundo, vamos a dar una visión general o como le dicen en inglés, overview de la información que vamos a estar describiendo en detalle. Y tres, vamos a dar el detalle. ¿Ok? Vamos a dar detalles sobre esos aspectos que dijimos que íbamos a hablar en el overview, en la visión general. ¿Ok? Entonces, primero vamos a ir a la primera, que es presentar el gráfico, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de presentar el gráfico, es dar una introducción a lo que vamos a empezar a escribir. ¿De qué se trata? Simple. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Estamos viendo que vamos a utilizar otras palabras para dar un resumen de la consigna. Recuerden que la consigna es The line graph below shows changes in the amount and type of fast food consumed by Australian teenagers from 1975 to 2000. Entonces nosotros vamos a comenzar resumiendo la consigna en otras palabras. Eso que dije al final es muy importante, en otras palabras. No podemos utilizar las mismas palabras que ellos utilizan porque nos estarían quitando puntaje. Nos están diciendo nosotros no sabemos parafrasear lo que está en ese texto. ¿Ok? Entonces veamos qué es lo que dice en este ejemplo. The line graph compares the fast food consumption of teenagers in Australia between 1975 and 2000
a period of 25 years. Ok, hay algunas palabras que no se van a poder parafrasear, por ejemplo, Australia, por ejemplo, las fechas, ¿cierto? Hay otras que sí. Pero entonces nosotros tenemos que parafrasear lo que sale en la consigna para presentar nuestro gráfico. ¿Qué estamos haciendo? Lo estamos introduciendo lo que vamos a hablar. ¿Ok? Una vez que ya hicimos esa presentación, vamos a ir a otra etapa que es la que les mencioné anteriormente. A ver si se acuerdan. ¿Cuál es la otra etapa? Dar una visión general. ¿Ok? Entonces acá vamos a dar una visión general de lo que vamos a escribir, ¿cierto? Acá vamos a hablar sobre cuáles son esas, o las, porque pueden que sea una o varias, las tendencias principales en el gráfico. Pero no vamos a dar detalles aquí, simplemente vamos a dar una visión general, porque como les dije anteriormente, en la etapa 3 sí vamos a desarrollar cada una de esas etapas. ¿Ok? Entonces, como les dije, primera parte, ¿qué es lo que vamos a hacer? Presentar el gráfico con información, resumiendo o parafraseando lo que es la consigna. Y luego, dar una visión general. Y en esta visión general lo que vamos a hacer es comenzar a dar una noción general de lo que vamos a escribir, ¿cierto? Entonces vamos a poder ver aquí. Overall, the consumption of fish and chips declined over the period, whereas the amount of pizza and hamburgers that were eaten increased. Fíjense aquí, les coloqué una flechita para que pudiéramos ver esa comparación que les dije, ¿cierto? Entonces, un tipo de comida fue bajando, mientras que las otras dos fueron aumentando, ¿cierto? Entonces, fish and chips declined. Pizza and hamburgers increased. ¿Ok? Y aquí les doy un pequeño consejo también que es muy útil, que es cuando están en esta parte de la visión general o del overview, es muy importante que ustedes puedan utilizarla en una oración, que describan en una oración eso que van a escribir ustedes y utilicen algún tipo de conector, como aquí utilizan whereas, ¿ok? Eso les va a permitir tener un mayor puntaje. ¿Por qué? Porque están utilizando oraciones complejas, ¿cierto? Oraciones complejas es cuando hablamos de although, even though, ¿cierto? Oraciones que tienen algún tipo de conector, subordinating conjunctions, les va a permitir tener un mayor puntaje en cualquier parte del writing y en la parte task 2 también, entonces les va a ayudar muchísimo. Entonces, dos cosas muy importantes que acabamos de ver aquí. Primero, que fish and chips declined and the amount of pizza and hamburgers were increased. Se han aumentado. ¿Ok? Entonces, ya lo que hicimos fue introducir, presentar el gráfico y ahora lo que estamos haciendo es dar una visión general de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a escribir. ¿Ok? Ahora vamos a ir a la otra etapa que es dar el detalle de lo que ya le hemos dicho que vamos a escribir. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Simple, vamos a retomar, vamos a dar detalles sobre lo que mencionamos en nuestra visión general, que es lo que ya, digamos, le dijimos, de esto te voy a escribir o de esto te voy a hablar. ¿Qué dice la persona? Ok, sabe resumir de lo que va a hablar en los párrafos siguientes. Entonces, como habíamos dicho antes, es muy importante agrupar para que sea más fácil escribir y también para que el evaluador sea más fácil para esa persona leerlo, ¿cierto? Vamos a agrupar la información. ¿Y cómo lo vamos a agrupar? Ahora les voy a mostrar cómo vamos a agrupar esa información. Ok. Coloqué esto otra vez, ya lo habíamos visto. ¿Por qué? Porque vamos a tener en cuenta cómo vamos a agrupar esa información. Recuerden que hablamos fish and chips declined. Entonces nosotros podemos hacer una comparación de fish and chips y pizza and hamburgers. ¿Por qué? Porque estos dos han aumentado y este no ha aumentado, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una comparación. Por otro lado, tenemos
Pizza and hamburgers have increased. Ambos han estado increasing, right? Han estado aumentando. O sea que podemos también escribir sobre una similitud que encuentro dentro del gráfico de pizza and hamburgers. Entonces ahí tengo dos párrafos. Uno comparando la diferencia entre estos dos y luego haciendo una comparación de similitud entre hamburger y pizza. ¿Okay? Vamos a hablar de cada uno de ellos en un párrafo, o sea, un párrafo y un párrafo para el otro. De esa forma vamos a organizar la información, va a quedar mucho más claro lo que nosotros vamos a escribir. Entonces, veamos cómo lo escribiríamos. Un ejemplo para que lo podamos ver. Un momento. Give me just a second. Veamos el ejemplo entonces, los voy a leer. In 1975, the most popular fast food with Australian teenagers was fish and chips, being eaten 100 times a year. This was far higher than pizza and hamburgers, which were consumed approximately 5 times a year. However, apart from the brief rise again from 1980 to 1985, the consumption of fish and chips gradually declined over the 25-year timescale to finish at just under 40. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver aquí? Que se está describiendo, y fíjense que están utilizando todos los detalles que se encuentran dentro del gráfico, no estamos inventando nada, ¿cierto? Porque está hablando de being eaten 100 times a year, o sea, ya comenzamos desde el principio, cuántas veces se ha comido, ¿cierto? Se hace una comparación de cuánto se comía de pizza y hamburgers en ese mismo año, ¿cierto? Y después, however, ya está diciendo cómo cambió la cosa al pasar de los años. Que a pesar de que aumentó un poco en 1980, de 1980 a 1985, que luego empezó a decaer, ¿cierto? Y luego, después de 25 años, cayó hasta por debajo de 40. Entonces, fíjense que sacan la información de este gráfico para hacer la comparación de cómo ha cambiado lo que era fish and chips a comparación con pizza and hamburgers, y no tiene nada de malo, ojo, aquí es importante que tengamos en cuenta, no tiene nada de malo que nosotros nombremos la comparación, no estamos hablando de pizza and hamburgers, simplemente la mencionamos porque hace referencia a la comparación que estamos haciendo, pero en todo momento se habló de fish and chips, no hablamos de pizza and hamburgers, ¿ok? Eso es muy importante tener cuidado y no cometer ese error. Entonces, este es el primer párrafo. Vamos a ver entonces el segundo párrafo. En este caso, sí, ya vamos a hablar de pizza and hamburgers. Vamos a leer. In sharp contrast to this, teenagers ate the other two fast foods at much higher levels. Pizza consumption increased gradually until it overtook the consumption of fish and chips in 1990. It then leveled off from 1995 to 2000. The biggest rise was seen in hamburgers as the occasions they were in increased sharply throughout the 1970s and 1980s, exceeding that of fish and chips in 1985. It finished at the same level that fish and chips began, with consumption at 100 times a year. Entonces, aquí ya hace una comparación de cómo ha estado cambiando al pasar de los años, ¿cierto? Fíjense que están utilizando la información de pizza consumption increase como ha aumentado, ¿cierto? Hace una comparación breve con fish and chips y también con hamburgers, ¿ok? Entonces fíjense cómo dan ese tipo de información describiendo, pero se focalizan principalmente en las otras dos, no se focalizan en chips, fish and chips como el anterior. Entonces teniendo esto en cuenta, vamos a ver que vamos a focalizarnos específicamente agrupando información y no dando otro tipo de datos que tal vez no sean relevantes a lo que nosotros queremos escribir.